Ok. Habrá que repetir todo para que quede grabado. O usted lo repite, ya lo sabe. Marilu, ¿lo sabe ya lo que dije? Bueno. Repítelo usted, mejor maestro. Muy bien. Microbiota, hipnosis, abulia, control viral. Esos son los títulos. En realidad somos esclavos, somos títeres, somos robots, controlados por esa masa de bacterias que se encuentran en el intestino grueso. ¿Por qué no en el intestino delgado? Quizás porque está más próximo a la zona en que se evacúa. Más o menos. ¿Qué dice Marilu? Yo también pienso que debe ser por eso, porque está más cercano a la parte donde se evacúa. Yo también creo algo así. Se evacúa, entonces ya no están ahí. La importancia es que estén activos. Bueno, es que en el intestino delgado, que está primero, está el ácido clorhídrico. El ácido, el que comienza a seleccionar y a eliminar elementos nocivos, hostiles. Ácido clorhídrico. En cambio, conforme desciende, después de haber depurado todos los alimentos que ingresan, que pueden estar contaminados, entonces la primera parte tiene un torrente de ácido clorhídrico, que es el que depura, elimina cualquier cosa, ese ácido como alguien, el octavo pasajero, ese ácido. Ya en la parte de abajo ya no, pues. Y la cantidad de bacterias que hay en la microbiota son 100 billones de bacterias aproximadamente. Son cálculos, cada vez cambian. Yo digo, ¿por qué cambian? Yo estaba feliz con la primera parte donde mencionaban que teníamos 50 billones de bacterias, de células en el cuerpo. 50 billones de células. Y por cada célula, 10 bacterias, o sea, 500 billones de bacterias. Y de esas 500 billones de bacterias, el 90% estaba en el intestino grueso. Y obviamente hay microbiotas focalizados, fosas nasales, tejido bucal, oídos, la piel, por eso recomiendan no bañarse mucho, porque se eliminan los defensores, las bacterias que protegen. ¿Y cuánto pesa si pudiéramos reunir todas las bacterias que están en el intestino? En un hombre de 70 kilos pesaría 2 kilos de bacterias. Imagínate la cantidad de bacterias. Bueno, vamos a analizar al ser humano. Pongamos ahí el prototipo. Un ser humano. Él piensa de acuerdo a lo que está grabado en su cerebro, en sus genes. Hay influencia genética del padre. El padre era irascible, celoso, bueno. Ya sabemos que una célula se une a otra, se forma el cigoto y a los 9 meses nace un bebé. Ese bebé ya tiene un programa genético. Su mamá, genéticamente, el ADN, influye en él y su papá también. Pero aparte de eso, aparte de que es como un auto que viene, un Dodge o un Nissan, viene ya programado, pero el que lo ha comprado puede modificarlo, ¿no? Un timón diferente, cambiarle el lugar al timón, llantas, el motor de repente, se puede modificar. Esa modificación metafórica en el ser humano es
la parentalización, la parte psicológica, la personalidad, los primeros años de vida que influyen, dejan huellas en el cerebro. Entonces ya a partir de los que va al colegio ya tiene un fondo que es imperturbable, indestructible, permanente. Y puede agregar cosas o rechazar cosas. Pero ahí está ya el ser humano, ese es el ser humano. ¿Cómo es? ¿Por qué? Por ejemplo, Luis es el producto de factores genéticos, su mamá y su papá, pero también lo que recibió en la infancia. Aparte de eso, hay cosas que se añaden, que son ya las posteriores, las cosméticas, que son lo que ha hecho él con su determinación, su voluntad, su aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero el fondo está ahí, ese fondo es indestructible. Muy bien, esa es la parte física. Pero hay otro aspecto. Por ejemplo, un bebé, un feto en el vientre materno, hay una controversia, hay una confrontación. Algunos afirman que en la placenta ya hay bacterias que se mezclan con el feto, pero la mayoría afirma que dentro de la placenta el feto está exento de bacterias, o sea, no está contaminado. Pero al llegar los 9 meses, el bebé sale por la vagina y ahí es su primer contacto, porque hay un campo bacteriano en la vagina que lo contamina, sobre todo unas bacterias llamadas lactobacilos, que son muy importantes. Luego, eso es importante porque ya tiene su primera microbiota formada por las bacterias que ha recibido en el momento de salir por el canal vaginal y que se ha contaminado. Luego empieza a lactar. El bebé no tiene que esperar, sí, espera 5 meses para que lacte, no, inmediatamente. Y hay una conexión linfática entre el intestino y las mamas. Y entonces, cuando le da de lactar, esa leche ya también está contaminada en aspecto positivo con bacterias y también se refuerzan los lactobacillus y el bebé recibe eso, se fortalece, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con las madres que dan hijos por cesárea? No hay ese asunto de que se recibe las bacterias de la madre. Entonces, hay una técnica, es increíble, algunos pueden incluso sorprenderse de ese tipo de técnica. En algunos lugares se moja una gasa con las mucosas y el líquido de la vagina y se le da a succionar al bebé para que de esa manera pueda incorporar la bacteria, la flora intestinal tan importante para su vida en el futuro. ¿Qué ocurre después? Que ya tiene las bacterias de la madre, ¿no? Es como cuando el bebé recién nace y la madre le habla, pero ¿qué le habla? Lo come, lo abraza, actúa, pero actúa de acuerdo a ciertos esquemas ya establecidos antes, como por ejemplo cosas que acostumbra hacer en su casa. Están con sueño, creo que los estoy aburriendo. No, está interesante, doctor. Bueno, entonces, ¿qué pasa luego? Fíjense esto que interesante, a veces lo ignoramos. La madre, después de que la está dando el lactar, a propósito dicen dientes de leche. ¿Por qué se llaman dientes de leche? Porque tiene que ver con el proceso de lactancia. Mientras lacte, se van desarrollando los dientes de leche. Y también, ¿cuánto tiempo debe durar la lactancia? Es 2 años mínimo, pero si puede ser más, está bien, se acepta, ¿no? Digamos que un máximo de 5 años podría estar exagerado, pero se acepta. Cuanto más lacte del pecho directamente es mucho mejor, ¿no?
se sabe que hay diferencias, perfiles distintos entre un niño que nació por cesárea y otro que no nació por cesárea, un niño que lactó y otro que no lo hizo, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Diferencias en cuanto a su sistema inmune y a su microbiota. Entonces, por ejemplo, usted, Marilú, ¿tuvo parto natural o cesárea? Su madre. Justo eso le iba a preguntar. Mis gemelos fueron, bueno, no sé si se refiere, bueno, yo nací por parto natural, yo. Mis gemelos nacieron por cesárea y mi pequeño nació por parto normal. Y justo eso le iba a consultar, ¿no? Porque ya que dice que son muy importantes las bacterias, ¿no? De la madre. Entonces, digamos que un niño que nace por cesárea, eh, ¿qué de la madre, digamos, no está recibiendo? ¿Qué es lo que contienen esas bacterias que pueden beneficiar al niño? Que mis hijos en este caso no han recibido. Mira, no le dio una gasa para que se moje y le dé a sus gemelos. La verdad, Es- según lo que yo tengo recuerdo, nada, no. Ok, muy bien, muy bien. Continuemos. El perfil psicológico, la personalidad, tiene que ver con genes y parentalización. Pero hay otro perfil más importante, paralelo, que es el perfil microbiótico. Entonces, hay unos que se llaman bifidobacterias y lactobacillus. Esos dos son bien importantes. Esos están en la primera etapa, cuando el bebé recién nace. Hay otras bacterias que ya de adulto, pero esas son muy importantes. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Cosas mínimas, ¿no? Cosas mínimas. Por ejemplo, el intestino se une al cerebro, está conectado al cerebro por un tubo, se llama el nervio vago. El nervio vago. El nervio vago es el que une el cerebro con el intestino. Y ese nervio vago tiene una función bidireccional, o sea, sube y baja. Hay influencia del cerebro hacia el intestino y hay influencia del intestino hacia el cerebro. Es muy común que algunas personas reciban una noticia, sienten algo en el estómago, una opresión. También cuando uno siente mucho pavor, ya no controla, pero terror intenso no controla los esfínteres anales y puede defecar, ¿no? Entonces hay una conexión, estos son ejemplos inadecuados, pero como para tener una referencia. ¿Qué ocurre? Hay una serie de neurotransmisores que a veces se consideran hormonas. Por ejemplo, hay dos que son fundamentales: la serotonina y la dopamina. La serotonina y la dopamina, pero también son estimuladas por el intestino la acetilcolina y GABA, el neurotransmisor GABA. Pero pensemos solamente en dopamina y serotonina. El 90% de la producción de serotonina se realiza en el intestino. ¿Nadie sabía eso? El 90% de la síntesis, de la producción de la serotonina se ejecuta, se realiza en el intestino. Entonces, si la microbiota influye inadecuadamente, después vamos a ver todos los factores inadecuados, la producción se limita. Hay menos serotonina en el cerebro. ¿Y qué ocurre? Depresión. Entonces hay un cuadro depresivo porque la serotonina es fundamental para contrarrestar la depresión. Y algunos critican, por ejemplo, a la medicina alopática actual,
que cuando una persona está deprimida, le recetan tetracíclicos, antidepresivos, y la persona de repente se siente bien. ¿Pero es cierto eso? No. Lo que está ocurriendo es que está forzando al cerebro a calmarse, pero no de la manera apropiada. La manera apropiada sería que la producción de serotonina se incremente y se desplace por el nervio vago del intestino al cerebro. Y ponen como ejemplo, no sé si alguna vez lo vieron, un ejemplo inadecuado, que es, yo estoy en Esparta, ¿no? ¿Se acuerda de Espartaco? Bueno, estoy en Esparta o en Roma y tengo un esclavo, pero es un esclavo pues engreído, ¿no? Le doy su buena comida, su chifa, su pollo a la brasa, va al sauna, tiene vacaciones, aparte estudia por vía internet, vía Zoom. Es un engreído. Y trabaja bien, entonces tengo esclavos para rato. Pero mi vecino, mi compadre al costado, tiene un esclavo al que lo hace trabajar incluso más, pero a punta de golpes, patada, puñete, fierrazo, latigazo, ¡ah! Trabaja. Y el hombre trabaja, pero no va a tener mucho tiempo de vida, ¿no? Como no tiene calidad de vida, en muy poco tiempo se va a extinguir. Esa analogía metafórica refleja lo que significa modificar la microbiota para que la producción, la síntesis de serotonina surja y se regule normalmente, y la otra es utilizar antidepresivos. Y también hasta el 50% de la producción de dopamina se realiza en el intestino, también. Ahora, últimamente los últimos descubrimientos, sobre todo se han hecho muchas experiencias, muchas exploraciones, muchos estudios científicos durante la pandemia. Ahora la orientación médica, a pesar del esfuerzo por ocultarlo, es hacia la microbiota, ¿no? La clave en la medicina ya hay una orientación todavía lenta hacia la microbiota. Ahí está la clave, no está en otros lugares. Entonces ya se sabe que es en el intestino, por eso ahora se habla de un término, microbiota, eje, cerebro, intestino. Microbiota es el eje cerebro-intestino. Y el cerebro es el primer cerebro, pero el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Que tiene una serie de conexiones. Y todo lo que ocurre en la microbiota se refleja en la salud integral, holística del ser humano. Doctor, ahora que bueno, está tan interesante el tema, vamos a pensar entonces que las antiguas culturas asiáticas, China y Corea, donde por ejemplo al rey se le examinaban las heces, era una cosa, ¿no? Los médicos hacían muchas cosas, entonces tenía sentido, ¿no? Porque por las heces podrían deducir algo, tenían un conocimiento que quizás no se transmitió en nuestros días, pero podrían diagnosticar, ¿no? Quizás por el olor, por la forma, por algo, como es producto de la microbiota, o sea, tú tienes que ver, de repente deducían qué era lo que convenía que se le diera de comer al rey, ¿no? Claro. Y ahora que menciona eso, incluso increíble, tiene que explorar, homework, trabajo en casa, tiene que descubrir. Resulta que en civilizaciones antiguas, China, India, no solamente hacían lo que dice Luis, sino además, en algunos casos, incluso preparaban un concentrado que le llamaban, bueno, le olvidé algo de amarillo, con heces, y se las daban a comer a algunos pacientes que tenían problemas digestivos, diarreas, estreñimiento, etc. O sea, lo que ahora se está empleando, que es lo último en la moda médica, el trasplante fecal. Trasplante fecal. Por ejemplo, es un hit. Hay personas que tienen sobrepeso. Es que es increíble, es la locura, es esquizofrenia pura, psicosis cósmica. Porque, por ejemplo, son las bacterias,
Por ejemplo, Cándida es una bacteria que nos obliga a comer dulce. Entonces uno no sabe, incluso nos hace razonar, ¿no? Como bajo hipnosis o en un trance, ¿no? Dice, ya estoy como un mes que no como azúcar, no como nada dulce, estoy bien, tengo fuerza de voluntad. Me voy a dar una escapadita. Eso lo está controlando la bacteria. La bacteria nos obliga a comer de una manera determinada. Bueno, la relación entre las bacterias de la microbiota y el ser humano es una relación amigable, simbiótica, porque ambos se protegen. Por ejemplo, una realidad asombrosa es que somos un vehículo, una nave espacial que transporta millones de bacterias acompañadas de células, hongos, arqueas, etc. Pero que realmente están ahí y somos nosotros quienes las transportamos. Ahí vamos de aquí para allá, cambiamos de aire y las bacterias nos dominan, nos controlan, nos tienen hipnotizados. ¿Qué se debe comer? Esto también cómo tiene relación, que es alucinante para gritar, saltar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hay una tipología védica? Los Vadas, Mamucho y Mukta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, Marilu? Vadas, Mamucho y Mukta. Los Vadas son los físicos, que comen comida chatarra, trago, licor, fiestas, orgías, desbandes. Luego estamos nosotros, los Mamucho. Los Mamucho, que si bien tenemos conexión con la parte física, podemos comer ahí, pero ya vibramos en otra frecuencia. Nuestros temas son distintos. Hablamos de hipnosis, meditación, la India, yoga, etcétera, etcétera, ¿no? Terapias complementarias. Y tenemos una dieta distinta porque ya razonamos, ya no nos dejamos llevar tan fácilmente, entre comillas. Y luego están los muktas, que son los liberados, los espirituales, ¿no? Que ya comen demasiado exagerado, solo granos. Bueno, hay una dieta macrobiótica o microbiótica, que es, ¿qué debemos comer? Son tres: prebióticos y probióticos. Prebióticos son las fibras. Probióticos son ciertas verduras, ciertos vegetales. Hay una lista, hay que buscar, no se le va a dar todo. Y luego viene la siguiente, por ejemplo, una dieta fermentada. ¿Cuál es la dieta fermentada? A ver, es la dieta regular, pero con prevalencia de dulces. La cándida, la bacteria cándida que obliga a comer dulce. Entonces, siempre algo y su postre o su caramelo y su chocolate y obsesiva y compulsivamente el dulce. ¿Qué ocurre con consumir dulce? A ver qué ocurre. El dulce se transforma en alcohol dentro del organismo. Y hay una variación en la transaminasa, en los niveles. Y cuando le hacen un examen, el médico puede diagnosticar que la persona tiene, por ejemplo, esteatosis hepática, grasa en el hígado. ¿Por qué? Le dicen, ¿usted consume alcohol? No. Bueno, entonces es dulcero, consume mucho dulce, ¿sí? O sea, genera ese tipo, porque se fermenta, ¿no? El dulce se fermenta, se llama dieta fermentosa. Y la otra es exceso en el consumo de carne. ¿Por qué? Esa es una dieta putrefacta, se pudre, la carne se pudre y eso tiene un efecto. Entonces hay bacterias buenas y bacterias malas. Hay bacterias que se complacen, están felices si comemos prebióticos y probióticos, pero también hay las negativas que nos faltan, que están felices porque consumen muchos dulces o mucha carne, ¿no? Y eso se ve reflejado también en la salud, porque todo lo que usted consume cree que pasa solo al cerebro, pero de ahí regresa por el nervio vago hacia el cerebro e influye. Por ejemplo, ya se sabe, confirmado, que Parkinson
es microbiota, el intestino. Alzheimer, ¿qué más? Esquizofrenia, autismo, TOC, trastorno obsesivo compulsivo, es decir, como dicen algunos especialistas en microbiótica, prácticamente todo está conectado con el eje intestino-cerebro. Y la clave va a ser modificar eso, pero más que eso, y a eso viene el tema, más que eso, antes de decir el resultado, el corolario, si fuera una parábola, ¿cuál sería el resultado? Siempre lo digo, pero se olvidan. La parábola tiene como resultado, es como un axioma, tiene un corolario. Axioma es una ley ya de... ¿Moraleja? Moraleja, muy bien. La parábola tiene su moraleja, así que la moraleja se la voy a dar después de todo esto que estoy mencionando, que es interesante porque la hipnosis juega un papel fundamental en eso. ¿A dónde queremos llegar? Que la microbiota, ¿qué es la microbiota? Son bacterias, pero también son gérmenes, hay hongos, hay arqueas, hay microorganismos, parásitos. Todos esos están controlando. Quizás un poco de ciencia ficción preliminar. Hace millones de años habían elementos inorgánicos, carbono, metano, hidrógeno, oxígeno, etcétera, así todo dispersado. Pero en algún momento hubo una fusión, ese caldo de cultivo de esos elementos inorgánicos, esa mezcla, que algunos dicen que participó la mano de Dios, y otros dicen que no. Hay que dejar la religión, la espiritualidad de lado, porque hay que hablar con un objetivo plenamente científico. Entonces se formó la primera estructura viva, la primera forma de vida. Y esa primera forma de vida ha estado evolucionando a través de millones de años. Esas estructuras microscópicas, recuerden que a veces cuando cae un meteoro, un meteorito en la Tierra, analizan y descubren formas microscópicas de vida latente. Y algunos dicen, sí hubo vida en Marte por esas muestras, esas huellas. Bueno, eso fue lo inicial. Y a través de millones de años y de experiencias, ¿no? Tormentas solares, lluvia de meteoros, lava, etc., han ido avanzando y evolucionando y han formado, antes eran individuales, ya están unidas en grupos, ¿no? En sociedades, luego empiezan a formar plantas, algas en el océano, animales y luego el ser humano. Pero han evolucionado tanto, que ya tienen un vehículo. Esos microorganismos han evolucionado tanto que ya controlan, tienen cuerpos y los movilizan y hacen lo que quieren. Y esos microorganismos, ya entrando dentro de la física cuántica, saben que en un momento en que ya es desechable, lo eliminan y cambian, ¿no? Esto es cuestión de, a esos niveles hay una transferencia, transculturización microbiótica. Se pasan a otro receptor. ¿Cómo se le llama? Host. Host, ¿qué quiere decir en inglés host? Es ¿cómo se llama? Huésped. Huésped, ya. Otro huésped, claro, huésped. Claro, host es el anfitrión. Sí, El otro es huésped, claro. Muy bien. o sea, en lugar de la transmigración de las almas, la transmigración de la bacteria. Ya nos engañaron todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Porque claro que sí, o sea, no, yo no sé, la verdad es un poco, me broma en serio, ¿no?
efectivamente todos estos atributos es como si migrara el alma, porque ahí está toda la herencia genética. Y está ahora los egipcios y los hindúes nos engañaron. Era lógico lo que estaban migrando. Sí, bueno. Así que lo interesante es cómo influyen. Por ejemplo, la acetilcolina también se sintetiza en el intestino. Y a mí me encanta, yo soy hincha de la acetilcolina por todas las funciones que cumple, ¿no? Paralizar en el sueño, olvidarse del sueño que ha tenido, influye en el Alzheimer, por la persona va perdiendo gradualmente la memoria, etc. Eh, algo. Adelante. Enrique. Maestro, y una consulta con referente a la ansiedad. Yo he visto algunas personas, no ahora que usted menciona el nervio, con el tema de la ansiedad, he visto que algunos mencionan el nervio vago, ¿no? Trabaja con tu, así decía, ¿no? Un youtuber que yo vi, ¿no? Decía, trabaja con tu nervio vago y sánate de la ansiedad, Claro, ¿no? es que eso es justamente la clave en la microbiota. El nervio vago conectado al cerebro y al intestino. Y acabamos de decir que como corolario, todo cuadro psicopatológico y fisiopatológico está relacionado con la microbiota. Y la microbiota es conexión bidireccional del nervio vago del intestino al cerebro. Entonces, si trabaja eso, obviamente controla, porque cuando la dopamina está ausente, puede ocurrir eso, ansiedad, irritabilidad, agresividad. Entonces, sí. Ahora, cómo se trabaja eso? Bueno, incluso hay casos de vagotomía. Se secciona el nervio vago y las personas que han sido operadas del nervio vago, por ejemplo, ya no tienen esos cuadros de Alzheimer, de Parkinson. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Votó. El voto es secreto. Sí. Nos está dando una charla, Mariluz. Continúe. Está bien. Bueno, estábamos hablando sobre la microbiota y su conexión con la hipnosis. Porque digamos que el fondo, porque ya hemos hablado no sé cuánto tiempo, el fondo es microbiota e hipnosis. ¿Por qué la microbiota se subraya en el caso de la hipnosis? Porque actualmente, a pesar de que la mayoría de los médicos desconoce el rol fundamental de la microbiota, incluso hay críticas, no sé si ha leído algunas críticas, cuando por ejemplo se sabe que hay una conexión entre el intestino y el cerebro, se llama microbiota eje cerebro-intestino. Y la conexión se realiza a través del nervio vago, que está conectado al cerebro y al intestino, que es bidireccional, ¿no? Que va arriba y baja y va de abajo a arriba. Entonces, hay un postulado y un axioma que menciona que la síntesis de la dopamina y la serotonina se realiza en el intestino. El 90% de la producción de serotonina se realiza en el intestino, en ese eje. Y el 50% de la dopamina. Entonces, por ejemplo, un catedrático de la Universidad Complutense, justamente cuando desarrollaba el tema de la microbiota, mencionó que hay factores bacterianos, conexiones ahí entre bacterias que a veces
reducen la capacidad de síntesis de la serotonina. Entonces, cuando hay bajos niveles de serotonina, la persona entra en un cuadro depresivo. Y entonces, ¿qué se hace? El especialista receta tetracíclicos o antidepresivos y eso, como ya les mencionaba a ellos, produce un efecto que es la persona se puede sentir bien, pero ¿es realmente que se siente bien? Y ese catedrático de la Universidad Complutense mencionaba que no, que era como forzar, obligar al cerebro a realizar algo que no estaba en condiciones de hacer. Y justo les puse una metáfora, ¿no? Que la vamos a repetir para que la escuche Enrique, que es si en Roma yo tengo un esclavo y ese esclavo lo envío, es mi esclavo. Le doy pues su chifa, su arroz con pollo, su pollo a la brasa, chicha, gaseosa, sus banquetes, lo mando a sauna, al spa, su piscina, sus vacaciones. Va a trabajar, es mi esclavo, pero va a trabajar bien. Y tengo esclavo para rato. Pero ¿qué ocurre si mi vecino tiene un esclavo que no lo engríe, sino al contrario, lo maltrata, lo tortura? Ya, trabaja bien. Y le comienza a golpear y le da latigazos y no lo deja dormir que para que trabaje el doble. Trabaja y de repente más, pero no tiene mucho tiempo, muchas expectativas de vida, porque lo está forzando. Entonces, ese es el mensaje, que aparte el corolario al final, ¿cómo era? Eso que decía Cristo, parábolas y moraleja. La moraleja es que se ha comprobado, y a través de experiencias, sobre todo en estos 2 últimos años con la pandemia, que casi todas las enfermedades están conectadas con la microbiota. Y a nosotros nos interesa ese tipo de enfermedades, ese tipo de patología. Por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, psicosis, TOC, autismo, todos están conectados con la microbiota, con el eje intestino-cerebro. Que es lo último, es lo último en ciencia médica, digamos, ¿no? Es lo que está de moda, lo que está actualmente de moda. Entonces, hay otro enfoque que analiza qué es lo que ocurre. Esas bacterias, ¿no? Las bacterias se adecúan. Las bacterias, sobre todo las iniciales, con el nacimiento, las lactobacillus, las bifidobacterias, ¿no? Que son las principales del niño, son las que controlan. Justamente en la producción y la síntesis de muchos de neurotransmisores. Eso significa, digamos, extendiéndonos a un mundo casi de ciencia ficción, porque la ficción es el sufijo que significa todavía no se ha realizado, todavía está en la mente. Ciencia ficción, por ejemplo, en cierta época una película basada en Julio Verne, Viaje a la Luna, era ciencia ficción, porque todavía no habíamos ido a la Luna. Pero después se llegó a la Luna y ya dejó de ser ciencia ficción. Entonces, ese sufijo de ficción queda todavía en el aire, ¿no? Queda pendiente. Las bacterias controlan nuestra mente. Es como, claro, es algo, algunos pueden considerarlo, esto parece tontería, ¿no? Es absurdo. Sí, porque nos controlan, nos condicionan, ¿no? Por ejemplo, la cándida, que nos obliga a consumir azúcar. Y así hay una serie de bacterias. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la Toxoplasmosis gondii? ¿No? Esa bacteria, por ejemplo, tiene un efecto singular que también habría que destacar. Toxoplasmosis gondii. ¿Qué hace?
Por ejemplo, el intestino del gato es excelente para la producción, proliferación de esa bacteria. Pero si un ratón se contamina de esa bacteria, ¿qué ocurre? El ratón pierde temor al gato. Entonces, cuando ve a un gato, en lugar de inhibirse, se ofrece y quiere jugar. Ya el olfato se anula, ¿no? Ya no siente que es peligroso. Y el gato lo devora. ¿Y qué ocurre cuando lo devora? Ya pues la bacteria se expande porque el mejor ambiente, el mejor medio ambiente para el desarrollo de esa bacteria, la Toxoplasmosis gondii, es el estómago del gato, el intestino. O sea que hay muchos factores interesantes que habría que analizar. Ahora, ¿y a qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver con hipnosis? Mucho, porque todo lo que tenemos es dependencias. Estamos esclavizados por una serie de impulsos, tendencias. Por ejemplo, los temores, todos los temores, temor a hablar en público, temor a hacer ridículo, temor al fracaso, temor a la oscuridad, temor a la altura, todo tiene que ver con ese tipo de influencia. Entonces, ¿cuál sería la clave? Primero, partimos de la base de que estamos controlados por extraterrestres liliputienses, que son las bacterias. La microbiota, digamos, simbólicamente, metafóricamente, no es cierto que sean extraterrestres, podrían serlo de repente, pero esa microbiota controla, nos domina. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer? Ahí está la hipnosis. Con hipnosis, estimular, reforzar, incrementar la capacidad volitiva, la fuerza de voluntad. Esas bacterias nos obligan a comer cierto tipo de alimentos, siempre. Ahora hay trasplante fecal. Una microbiota de una persona delgada ha generado un tipo de... Y si le trasplantan esa materia fecal a una persona con sobrepeso, va a cambiar, va a reducir de peso, ¿no? Así que ahora se está empleando eso. Así que digamos que el futuro está ahí, pero nosotros tenemos que adelantarnos a eso. El tipo de bacterias, por ejemplo, ¿por qué hay, Enrique, eso es interesante, ¿no? ¿Por qué una persona que es delgada le trasplantan su flora intestinal, su microbiota, a una persona que tiene sobrepeso y la persona con sobrepeso reduce de peso? Ahí están esas bacterias de la flora intestinal han condicionado a esa persona inicialmente para que sea delgada y eso se requiere en el otro lado. Entonces, al final el corolario, el epílogo es hipnosis para incrementar. La clave es la fuerza de voluntad. Tenemos que estimular sin límites, al máximo, la cúspide. Cuando llegues a la cumbre de una montaña, no te detengas, sigue subiendo. O sea, hay que seguir con la fuerza de voluntad, porque de eso depende triunfar y liberarnos del yugo de la microbiota. ¿Qué opinas? Eso es algo también interesante, ¿no? Porque como yo decía, no le da mucha importancia a lo que es la microbiota. Recién ahora hay estudios que están viendo que es muy importante. Y inclusive dicen que hay que estimular y inclusive mantenerlo. Por eso que ahí vienen ahora muchos Probióticos y probióticos. exacto, probióticos para que vayan. Claro. Sí, hay bacterias que incluso ya se dan Sí. para estimular, claro, sí. Sí, es cierto. Estoy leyendo eso, no, está muy interesante. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Luis.
La recomendación sería mantener una buena flora intestinal para estar, digamos, equilibrado. ¿Una qué? Una buena Flora intestinal, claro, una microbiota. una microbiota. Claro. Hay que prevalezcan los prebióticos y probióticos. Yo tengo un comentario y también pregunta, no sé cómo formularla. Le digo de verdad que yo quiero estar en clase, pero mi cuerpo no quiere. Y como sé que mi mente le ordena a mi cuerpo, entonces por eso estoy aquí. Le quiero comentar con referente. ¿Me escuchan? ¿Me pueden Sí, escuchar? sí, 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 la escucho, claro. Ya. Eh, sí, quería comentarle con referente, por ejemplo, ya que se está hablando del intestino, como se puede decir, no sé, o sea, un segundo cerebro, se puede decir. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, con las emociones que son tomadas como malas, ¿no? Como por ejemplo, la vez pasada se hizo el test que usted nos mostró y en una decía, ¿no? Una de las emociones más destructivas, la ira, ¿no? Pero la ira también es una emoción que nos liberar de muchísimas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces cuando guardamos cosas, así como usted dijo, el primer lugar donde lo guardamos es en el estómago, ¿no? A veces ya no podemos, por ejemplo, cuando no perdonamos, ¿no? Muchos casos que yo atiendo me dicen, tengo estreñimiento, por ejemplo, ¿no? Y yo les digo, ¿hace cuánto tiempo? Hace 5 días atrás, 4 días atrás. ¿Y qué pasó? Ay, no, es que vino mi marido y se puso en un plan horrible y no le he perdonado a ese desgraciado. No lo has perdonado. Ah, por eso es que no sueltas. Entonces, la gran mayoría de emociones se quedan atrapadas, ¿no? Y se forman, digamos, en muchas situaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar a la ira para el bien ¿La qué? nuestro? La ira. La ira. ¿Cómo podemos utilizar la emoción de la ira para un bien nuestro y no para destruirnos, Esa ira. sino para hacer algo bueno con nosotros? Sí. Bueno, se ha explicado eh, que el estrés es importante, es beneficioso, es una reacción que tiene que ver con una serie de elementos, por ejemplo, una orden químico-eléctrica del cerebro que afecta a las glándulas suprarrenales, tanto la corteza como la médula, y luego eso produce que se segregue, se eyecte catecolaminas, las hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Eso lo tenemos desde el nacimiento, es un mecanismo de respuesta rápida y adaptativa y de supervivencia y muy importante, que está dentro de la homeostasis. Hay una serie de respuestas que nos ayudan a mantenernos bien. En un caso de peligro, por ejemplo, si alguien nos asalta, tenemos la posibilidad de correr y huir y salvarnos del peligro. O si vemos que el asaltante es delgadito, medio monse, nos enfrentamos y le damos duro. Esa capacidad de enfrentamiento es el estrés. Pero si es un estrés crónico, ¿no? Que activa una serie de elementos, ya no es bueno, ¿no? Entonces, hay una serie de emociones que las emociones, obviamente hay emociones positivas y negativas. Hay una, por ejemplo, felicidad, fraternidad, cordialidad, amor, romance, pueden ser, y las otras son ira, envidia, odio, rencor, bueno, pero por alguna razón están ahí, ¿no? No es que surgen de la nada, tienen una función que son de respuesta y adaptativas. Si alguien viene y le dice, bruja, y ¡juá! Le mete una bofetada, obviamente usted no puede experimentar alegría, bondad, compasión. Es imposible, pues, porque si aparte de que le insultan, la agreden físicamente, la respuesta natural es que sienta ira y de repente también contraataque. Es normal. Pero si es una ira
patológica, como ocurre, por ejemplo, en los casos de agresión a las mujeres, o que en Estados Unidos se legisla y hay una ley que tiene que ver con eso. Una persona que golpea a la esposa, la agrede, la ataca, se va a la cárcel y en el juicio el juez le dice, bueno señor, usted se va 20 años de prisión o tratamiento psiquiátrico o psicoterapéutico para controlar control de la ira, y tiene que recibir tratamiento. Y eso lo va a liberar de cumplir su pena. ¿Por qué? Porque eso ya no es normal. Hay que pensar que es como, por ejemplo, miedo. Yo siento miedo, necesito que me cure, siento miedo. El miedo que tiene un nivel de ascenso y de tolerancia, que tiene límites, se puede resolver con facilidad. El miedo, M-I-E-D-O, miedo, fácil de resolver con coaching, con consejo, con terapias simples, pero si el miedo se transforma en fobia, ya es un terror que no se puede manejar, que es un terror pero intenso. Eso ya no se puede resolver con facilidad, con consejos. Oye, mira, ¿tienes fobia a la altura? No te preocupes, imagina. No, eso ya requiere tratamiento de un especialista psiquiátrico, psicológico, ¿no? Entonces, es importante saber qué hacer, ¿no? La ira es normal. La ira, si es constante, si es patológica, ya no está bien. Pero en el caso que usted dice, por ejemplo, si lo repite, sería interesante, viene su marido, le pega o la molesta, ¿cómo era el caso? No, yo le comentaba en el caso por ejemplo, ya que se está hablando acerca del intestino y todo ello que uno recepciona ahí, las emociones, por eso le preguntaba con referente a la ira. ¿Cómo uno distingue cuando es una ira, no sé si decirle sana, o una ira, ya que usted está diciendo ahora, la ira patológica, ¿no? La que es una ira constante, por ejemplo, en el caso de los que agreden a las mujeres, o de que de la nada de repente pegan a sus hijos, los agarran, no sé, los golpean. Bueno, ahí no. Pero si en este caso, como usted dice, no viene alguien, me agrede, pues yo le contesto, no sé, no. Y le digo esto porque muchas veces confundimos esta emoción y ya que se está hablando también yo había escuchado antes acerca de que el intestino o más que todo era el estómago, ¿no? No exactamente el intestino, el estómago era el segundo cerebro, ¿no? Y el segundo corazón también de una persona. Entonces, por ese motivo le estaba diciendo, ¿no? Pero ya que usted me aclara de que es una ira patológica y lo demás no, entonces no hay problema. Solamente es sacar tu ira de manera adecuada, ¿no? Porque al fin y al cabo la tenemos ahí también por algo, para que la podamos usar. Igual en los casos de, no sé, ¿no? Así como usted explicó la vez pasada, en los casos en los que quieres sacar a alguien de tu vida, pues también utilizas la ira, ¿no? Como un proceso mental para poder retirar a esta persona de tu mente o sacar, por ejemplo, alguna situación que tuviste con tus padres cuando eras niño. Entonces, por eso le preguntaba, porque a veces por comernos esas emociones, pues nos enfermamos, nos ponemos mal, como me ha pasado a mí. Entonces nos enfermamos por quedarnos con esas emociones, ¿no? O sea, que se albergan digamos, en alguna parte. Es una observación de la realidad normal, es un escenario normal, así es la vida. No hay que, digamos, anclarnos en ese tipo de sucesos o escenas. En la vida hay situaciones en que uno se enoja, llega, bueno, ya está el trabajo, no señor, mire, se lo posteo mañana, ¿cómo va? Y tenía que entregar, es un enojo normal. Nadie va a decir, oye, te necesita tratamiento, internamiento, electroshock, ¿no? No, porque es normal. Entonces, en la vida hay situaciones donde
las emociones son exacerbadas, surgen, asoman, pero tienen una justificación. Para que se trate, para enfocarnos en ese tipo de respuestas, tienen que ser repetitivas en el tiempo y fuera de los límites de las fronteras, ¿no? Por ejemplo, un hombre que golpea a sus hijos, ya eso no es normal. No es normal, eso ya se sabe, ¿no? Que siempre tiene que haber un origen, necesita tratamiento, porque eso ha quedado, hay un estudio interesante sobre las explosiones químico-eléctricas del cerebro ante agresiones. Por ejemplo, ya les he explicado, pero lo vamos a repetir. Cuando un bebé llora, puede llorar por un cólico, o por frío, o porque tiene hambre, entonces llora, y si no le prestan atención, hay una sensación primitiva de abandono, de soledad, de proximidad a la muerte. Es una experiencia terrible, pero además va acompañado con un ruido que capta, que escucha, que es su propio llanto. Está escuchando por la proximidad de la boca al oído. Entonces, ese llanto queda grabado, queda impreso en el cerebro, en un neuromapa. ¿Y qué va a ocurrir? Esa persona, cuando sea adulto y está en una reunión, de repente un niño empieza a llorar y se siente incómodo. Por favor, ese niño cállelo. Es que está exacerbando, reactivando, rememorando, ¿no? Esa experiencia que ha quedado impresa, grabada. Se sabe, por ejemplo, que si una persona está inconsciente y le activan eléctricamente ciertas áreas del cerebro, puede recordar experiencias, emociones, aromas, perfumes, etcétera, etcétera. Todo está grabado, todo queda ahí impreso. Ahora, si a un niño pequeño, imagínese usted qué ocurre. Algunos hablan, pues, no somatizan, sino lo hacen, lo materializan, digamos, cuando a un niño se le grita. El niño siente una explosión en el cerebro. Se ha comprobado, por ejemplo, en Estados Unidos, se hicieron experiencias por qué los sargentos trataban tan agresivamente a la tropa. Y los mujeriaban y les decían lo peor. Y se ha demostrado con estudios electroencefalográficos que habían también huellas químicas eléctricas de explosiones. Entonces, cuando a un niño pequeño el padre lo golpea, olvidemos el padre, el niño, ¿qué siente el niño? Un niño pequeño, porque a los niños los padres los golpean desde que ya pueden caminar, y a veces hasta antes hay niños padres que matan a los bebés. Bueno, ¿qué ocurre? El niño experimenta explosiones químico-eléctricas expansivas en el cerebro, siente terror, pánico. Imagínense que le vayan a pegar y que le estén pegando. Un adulto, imagínense, expuesto a esa situación de que alguien viene y te grita y te comienza a golpear y tú no puedes defenderte, eres impotente, indefenso, terrible, dejas traumas. Entonces, en el momento en que estás siendo golpeado y agredido verbalmente, hay un bombardeo químico-eléctrico que se va grabando en el cerebro. Y luego, cuando eso queda grabado ahí, es igual que el niño que lloró y que cuando es adulto escucha, igual. Ahora ese adulto está con sus hijos feliz y de repente el hijo bota un jarrón de China, de loza china. Y el padre, que debería actuar civilizadamente, se olvida de todo porque es un impulso que está grabado en el cerebro, es un impulso, es una compulsión. ¿Salud? ¿Tosió? Esto no... Entonces, eso emerge y no lo puede controlar. Es un impulso, una compulsión, y golpea al niño. Por eso es como un círculo vicioso. A veces se libera. Ahí está la clave: fuerza de voluntad, entrenamiento de capacidad volitiva para liberarse de esas cadenas. Entonces, siempre requiere de tratamiento. Igual, los que son violados. Hubo un caso, un
violador que agarró una niña en un descampado y la violó y la mató. Entonces, obviamente lo capturaron, lo llevaron a la policía, le hicieron su estudio de psicología forense, su anamnesis, y se descubrió que él, ese violador, había sido violado en un pueblo donde él vivía por dos personas en un establo, y que el niño gritaba y gritaba, pero se mezclaba con los balidos de los corderos. Entonces no se le escuchaba, y lo violaron salvajemente. Eso fue terrible. Imagínense qué experimenta un niño violado. Eso no pasó desapercibido o fue intrascendente. Dejó una huella. Entonces, esa pulsión que está ahí, por eso es que siempre hay una conexión, ¿no? Pederastía o personas que violan con un tipo de experiencia similar en la infancia, que queda eso. Entonces, ¿cómo se va a resolver? Prisión, bueno, eso es lo común, pero necesita tratamiento terapéutico, psiquiátrico, psicológico, ¿no? Psicoterapéutico. Entonces, hay diferencias. Ahora, estadísticamente, más son las madres que golpean a los niños que los padres. También hay, pero estadísticamente son más las madres. ¿Por qué? Porque ellas son las que paran con los niños, siempre están más. Y la otra es que las madres siempre utilizan al padre, ¿no? Dicen, pórtate mal, ya voy a decirle a tu papá ahora que venga que te has portado mal, ¿no? Y le echan la culpa. O si no, le dicen, sigue portándote mal, nomás. Espérate que cuando tu papá salga de Piedragordas, le voy a decir todo lo que has hecho. A ver, bueno. ¿Y qué dice Luis? A ver, un comentario. No, está muy interesante, ¿no? Sobre el tema nacido de la conducta. Bueno, todo es finalmente parte de lo que uno puede aprender para aplicar en su vida diaria, ¿no? No que necesariamente que experimentes cosas, pero sí para entender mejor lo que pasa en la sociedad, ¿no? Sí. Pero yo siempre he dicho, creo que no me equivoco, que hay un perfil perfecto, el perfil del triunfador, perfil Putin, perfil Donald Trump, que tiene que ser extrovertido. Eso es muy importante, ser extrovertido. Bueno, pero hay de todo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, hay el atlético y el no atlético. Supongamos una persona atlética que puede correr, subir montañas, escalar, y una persona sedentaria con sobrepeso. Hay esos dos perfiles, que es lo que hoy vemos en la Tierra, en el mundo. ¿Cuál de los dos considera usted superior o mejor? Digamos, si tuviera que escoger, si usted pudiera escoger ese perfil para usted, ¿cuál escogería? Sí, no, es como las preguntas en los juzgados americanos. Usted, sí, pero ya no, sí o no, nada más. La respuesta es sí o no, no dé vuelta, no adorne las cosas, sí o no. Entonces la pregunta es, si hubieran dos perfiles, uno atlético, saludable, que respira bien, que tiene una buena dieta, que puede correr, subir, etcétera, y que tiene mucha energía, vigor, o en el otro, una persona, no importa, de repente el otro es un premio Nobel, no interesa eso, sino esa figura. Tiene sobrepeso, se agita, se cansa, no tiene mucha energía. ¿Cuál de los dos escogería? El atlético. El atlético. Entonces, es igual. Si usted tuviera dos perfiles, uno que es sociable, que es un líder, que es comunicativo, que es locuaz, extrovertido totalmente, y en el otro, una persona de bajo perfil, introvertido, aprensivo, timorato, tímido. ¿Cuál de los dos escogería? Extrovertido, ¿no? Extrovertido.
Entonces, igual, otro perfil, por ejemplo, un perfil en el que cada vez que hay una actividad, usted mantiene un perfil bajo, no participa, observa, es más receptivo, deja que otros hagan las cosas. Un voluntario no participa. Y el otro es más bien proactivo, es activo, es intrusivo, es invasivo, es el que sale, el que le gusta destacar, el que interviene, y por eso siempre lo escogen a él, porque apenas dicen, ¡ay, yo! Ya está. Entonces, ¿cuál escogería? Claro. Y por eso ese es el perfil del triunfador. Y por último, el heterónomo y el autónomo. Eso es fascinante también. El heterónomo, bueno, tiene que ver con una serie de factores, incluyendo microbiota, parentalización y perfil genético. Entonces, ¿qué ocurre? Uno está preocupado por el qué dirán. Oye, estaré bien vestido. Oye, ¿cómo está? ¿Me veo bien? Y así, después dicen, no, pero ¿qué dirá el jefe? ¿O qué dirán acá? Todo tiene que ver con el medio ambiente, lo que digan los demás. Son dominados primero la familia, que era mi papá, mi mamá, que era el director, que era... O sea, todo es el medio ambiente. Incluso en las redes aparece una mujer dentro de un vaso, así encerrada, y dice, no hay peor prisión que aquella en la que tú te dejas controlar por el qué dirán del medio ambiente. Ese es uno, eso se llama heterónomo. Pero la contraparte es el autónomo. ¿Qué es el autónomo? El autónomo piensa y dice, yo soy una persona, tengo mi valor, mi capacidad, mi prestigio, soy un ser humano único y voy a hacer lo que yo deseo, siempre cumpliendo con las normas propias de la convivencia, sin herir ni afectar a nadie, pero yo decido, no tengo que ver nada con el medio ambiente o en el que dirán, yo soy el que decido, yo escojo mi destino. Oiga, pero esto no me interesa, yo quiero hacerlo, pero mire, no, yo lo hago. Por ejemplo, por eso puse a Donald Trump y a Putin. Vladimir Putin, por ejemplo, dijo, Ucrania se quiere incorporar a la OTAN. Eso significaría peligro, riesgo para la seguridad de Rusia. Entonces, Putin le habló a Zelensky que por favor no haga eso. Pero Zelensky ya estaba en manejos en combinación con Biden. Y Biden le decía, no, dile que no, desafíalo. Y por eso Biden, sabiendo que Zelensky iba a desafiar a Putin y que Putin no iba a aceptar, era obvio, ¿no? Cualquiera con 5 dedos de frente se hubiera dado cuenta de que si Zelensky se negaba a renunciar a ingresar a la OTAN, Putin no iba a permitir eso y lo iba a invadir, no iba a permitir eso. Y por eso Biden, con mucha anticipación, mencionaba a todo pulmón y aparecía en todas las noticias que Putin iba a invadir Ucrania. Rusia va a invadir Ucrania, Rusia va a invadir. Y lo anticipó y luego invadió, pero... Y después mencionó, mi sistema, mi servicio de inteligencia con mucha anticipación sabía que Putin iba a invadir a Ucrania. Mentí, eso era obvio. Bueno, todo el mundo se opuso. ¿Y qué hizo Putin? Dijo, no, yo pienso que esto es un riesgo para la seguridad de Rusia y debo actuar de acuerdo a lo que se debe hacer. Invadió. Y todo el mundo se le vino encima, sanciones y etcétera. Y no, ahí sí era. Eso es autonomía.
que no necesariamente tiene que estar relacionado con un evento bélico, pero puede ser en otro tema. Entonces, si es un autónomo y un heterónomo, ¿a quién escogería usted, Luis? Autónomo. Entonces, el perfil perfecto del hombre de éxito es que tiene que ser extrovertido, un líder, locuaz, sociable, proactivo, activo, invasivo, agresivo e intrusivo, intruso. Se mete ahí donde no lo espera. ¿Está bien? Así que hacia eso tenemos que tender. ¿Ok? Haremos hipnosis. Psicomorfosis. Sí, justo el lado del tema. Ya, muy bien. Doctor, pero una pregunta. Sí. Eh, uno para tener la ira, uno se enoja. Porque uno, por más que pasa algo, está desesperadamente, no reacciona nada. O sea, a lo mejor hay un paso que da de llegar a la ira, ¿no? A la ira. Y ese paso, ayer comienza a molestarse, comienza a enojarse, y después llega la ira, que es lo que es la fase final. Ahora, los tiempos de llegar a la ira depende de cada persona. Uno puede demorar un poco más, más, y otro probablemente muy rápido y pasar a la ira, ¿no? Pero hay pasos ahí. Entonces, es normal molestarse, sí, ¿no? Pero que la ira sea algo beneficioso, yo no lo encuentro. O sea, no encuentro que la ira me solucione algo, me arregle algo. Si cuando estamos con ira, inclusive nos Se bloquea, jubila, claro. claro, nos ubica y nos bloquea, nos Claro. forma de pensar, que muchas veces comete cosas que después nos arrepentimos Claro. también, ¿eh? Sí, sí. Entonces, no sé, y por esta parte lo que yo no entiendo, o sea, ¿cómo podría ser una ventaja usar la ira si la ira de por sí es mala? Lo que yo sí debería es evitar nosotros llegar a la ira, porque tú, enojado, un poco molesto, todavía estás pensando, ¿no? Todavía no tienes la razón, entonces, y poder tratar de manejar las cosas, pero yo no veo, o sea, bueno, desde el punto de vista, Ahí está muy la bien. ira no, a mí no me beneficia ni me ayuda ni nada, ¿no? Sí, es un comentario porque justo, además lo dije en una película también del Exterminador, ¿no? Que le decía el Exterminador a un joven esta idea, ¿no? Y lo he escuchado también de algunos guías espirituales, ¿no? Dice que es mejor la ira que el miedo. Entonces, puede ser un concepto también de que en el camino, o sea, no tiene ira porque tiene miedo. Pues que seas normal o con más o con menos miedo tienes ira. Pues a veces creo que es mejor estar fastidiado que estar temeroso. Claro. Pero es parte de una decisión, ¿no? No nos quedamos en la ira, porque es lo que el doctor ha dicho hace un momento. O sea, dentro de un equilibrio, no que uno se desborde de ira y se vuelva un loco, ¿no? Sino, pero yo creo que es una parte de decisión. Es preferible estar fastidiado que estar temeroso, que estar bien. Entonces, una partecita y de ahí puede venir un momento más de iluminación, de reflexión, de paz. Pero el miedo es peor, como decía en esa película, ¿no? Bueno, ni lo uno ni lo otro, sino No. todo lo contrario. Bueno, fíjense, el cuerpo tiene excretores normales, por ejemplo, la mucosidad nasal, la saliva, el sudor, la orina, las heces, etcétera, que son descargas. Pero en la estructura psíquica, la mente también tiene sus excretores, sus liberadores. Por ejemplo, la risa. La risa es terapéutica, es catártica, es purificadora. El llanto es purificador. Y la ira, pero controlada. Por eso en Estados Unidos, no sé si acá, de repente Enrique conoce, hay lugares, hay clínicas, hay centros donde una persona expresa su ira, como ante un punching ball que nosotros hemos hecho cuando estábamos en Pueblo Libre. Hay punching balls, costales de arena y la gente grita ¡ah! Y comienza a golpear con ¡ah! Es una descarga. Por alguna razón nosotros sentimos ira, ¿no? Pero esa ira hay que expresarla adecuadamente. Ahora, una ira inadecuada es peligrosa, por eso ya le decíamos a Marilu que no. Si hay una ira patológica,
que ya conduce a un desenlace pues inadecuado y impropio, eso hay que modificarlo con terapia o con prisión. Sí, claro. Sí, muy bien. Pero está bien. No sé si han escuchado de centros donde uno rompe platos, Sí. golpea. Es que esos centros más que todo para personas que están muy reprimidas y muy inhibidas y están cargando mucha tensión y presión. Claro, Y la única forma de liberar eso es que desfogue, ¿no? Entonces lo hacemos en base a un muñeco, lo hacemos con un chimbón, o hay veces lo hacemos que se imaginen. claro, Vamos así a vacía, ¿no? Que se imagine esa persona y mire todo lo que estás pensando, ¿no? Que nunca le has dicho, ¿no? la Desfoga, silla ¿no? vacía se está. Eres claro, ¿no? Y suelta todo, ¿no? Claro, es una forma, como usted dice, de desfogar, ¿no? Toda nuestra represión que tenemos. Y ese sí es bueno, cuando uno hace catarsis, Claro, siempre uno siente como que libera, ¿no? Lo que tenía, muchos dicen, no, lo tenía acá, guardado, no, pero... Sí, esa parte sí, porque es una liberación sí, de algo que está ahí presionando, ¿no? Esa parte sí, 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 claro. sí, sí, porque sí. Muy bien. Ok, vamos a empezar entonces. Algo se me quedó, bueno, ya es un Alzheimer precoz. Muy bien. Ya empezamos. ¿Está muy alto el volumen o está bien? Está bien, está bien. Está bien. Ya. Voy a apagar la luz, Sí, ¿ya? está bien. Pónganse cómodos, los brazos flexionados, nada en tensión. Muy bien. Ojos cerrados. No se mueva. La importancia de no moverse. Primer punto. Su respiración es consciente. ¿Cuánto tiempo puede ser consciente de su respiración? Escuche su respiración. Su respiración debe ser profunda, pero a la vez debe ser natural. Respiración consciente. Eso es muy importante. Mindfulness, conciencia plena. Se da cuenta que respira. Se da cuenta que controla su ritmo respiratorio. Se da cuenta que ahora su respiración es más profunda. Y se da cuenta también que al inhalar siente una sensación particular en el abdomen, como si hubiera una conexión entre inhalar y abdomen. Después analiza y procesa esa información. Cuando inhala, hay una conexión con el abdomen. Cuando exhala también. Cierre los ojos por dentro y concéntrese en lo que está frente a sus ojos. Los párpados cerrados, inmovilizados, su cuerpo inmóvil. Inhala y exhala. Al inhalar, escucha el sonido del aire que ingresa. Y al exhalar, el aire se modifica, es otro sonido, distinto, diferente. Tu cuerpo debe dormir. Su mente no, su mente está conectada, está alerta, está consciente. Pero su cuerpo debe entrar en un proceso de descanso, reposo, relajamiento,
adormecimiento, insensibilidad, anestesia. Cierre los ojos por dentro, ordénele a su cuerpo dormir. Su cuerpo, no su mente. Su mente domina a su cuerpo. Es una unidad, psicosoma, cuerpo-mente. Pero de esa unidad, la mente está en control. Ordénele a su cuerpo dormir. Y sienta cómo su cuerpo obedece. Ordénele a su cuerpo dormir. Y su cuerpo obedece. Su cuerpo duerme. Su cuerpo descansa. Su cuerpo se disuelve. Su cuerpo se relaja. Sienta su espalda apoyada y sienta aquello que entra en contacto con su espalda. Imagine que es un contacto relajante. Sienta sus nalgas apoyadas en el asiento, pesadas. Sus manos apoyadas en sus piernas, pesadas. Sienta el peso de sus manos sobre sus muslos. Sienta sus piernas flexionadas, sus pies apoyados en el piso. Sienta cómo su cuerpo se va suavizando, ablandando, relajando progresivamente. Voy a contar de 10 hasta 0. A estas alturas ya usted sabe que con cada número que cuento, usted le ordena a su cuerpo relajarse 10 veces más. 10 veces más. Puede imaginar que con cada número que cuento, usted mira por dentro, hacia abajo, como si mirase su zona genital. Y con cada número vuelve a mirar su zona genital por dentro. Pero a la vez siente que se sumerge en un agujero negro infinito, pero que está hacia abajo. Siente que su cuerpo se disuelve. Su mente domina su cuerpo. Empezamos. 10. Su cuerpo 10 veces más relajado. 9. 10 veces más relajado. 8. 10 veces más relajado. 7. 10 veces más relajado. 6. 10 veces más relajado. 5. 10 veces más relajado. 4. 10 veces más relajado. 3. 10 veces más
relajado. 2. 10 veces más relajado. 1. 10 veces más relajado. 0. 10 veces más relajado. Y ahora un ejercicio de psicodesdoblamiento. ¿Cuál es la herramienta más importante de la mente? La imaginación. Imaginar. Gran parte del tiempo imaginamos. Imaginamos. A veces ni nos percatamos, pero estamos imaginando, visualizando, escenificando. Así que ahora va a imaginar que su mente, recuerde que usted es cuerpo y mente. Vamos a dejar el cuerpo sentado, relajado, descansando. Y vamos a trabajar con la mente. Entonces quiero que imagine que se pone de pie su mente a través de su imaginación, se pone de pie frente a usted y lo mira, lo observa. Observe su cuerpo sentado, la cabeza inclinada, las manos sobre las piernas, los pies en el piso. Y ahora va a ser un ejercicio, gradualmente va a ser más específico, más perceptivo, más sensible, más sensitivo. Lo que va a hacer es un masaje vigoroso en diferentes zonas del cuerpo, las accesibles. Siguiendo mi ruta, la ruta que yo voy a indicar, los parámetros, el tránsito. Y el masaje debe ser hecho con los dedos. Imaginen que está de pie y se mira las palmas de las manos. Imagine que está mirando sus palmas. Mueva los dedos, sus palmas, vea las líneas de las palmas. Ahora voltee las manos, el dorso de las manos, mueva los dedos, vea sus nudillos, las uñas. Va a utilizar los dedos primero en el cuero cabelludo. Empiece a hundir sus dedos en su cuero cabelludo. La parte mental, su mente imagina que está haciendo un masaje vigoroso en su cabeza física, la que está frente a usted. Y simultáneamente, en la medida de sus posibilidades, físicamente sienta cómo su mente hace un masaje vigoroso, pero a la vez tierno, suave, en su cuero cabelludo. Y continúe ahí. Lo ideal es que perciba esos dedos invisibles, mentales, haciendo un masaje en su cuero cabelludo. Puede sentir algo muy mínimo, casi insignificante, imperceptible, pero lo ideal sería que lo sienta. El poder de su mente, de su imaginación. Esos dedos hacen un masaje en su nuca, atrás, la zona occipital, el cuello, ahora en la frente. Imagine que coloca un dedo, el dedo medio, en el músculo prócer, el entrecejo, el ceño, y presiona. Imagine eso. Y sienta su dedo mental presionando su entrecejo, disolviendo la tensión, la ansiedad, el temor, concentrados ahí. Sus cejas se relajan,
Yo que imagine, no lo haga, solo imagine que eleva las dos cejas hacia arriba, a ver. Eleva las dos cejas hacia arriba y puede sentir la presión, el tirón de las cejas hacia arriba jalando los párpados, pero subjetivo, solo imaginen. Tus ojos suaves, blandos, bien relajados. ¿Qué puede observar frente a sus ojos? Oscuridad, tinieblas, vacuidad, vacío, o luz, o imágenes. Sienta usted la paz, experimente la calma, la tranquilidad, el placer, también el gozo, la felicidad, mientras mantiene los ojos cerrados, mientras permanece con los párpados cerrados, con los párpados relajados. Imagine sus sienes, haga un masaje en las sienes, circular, focalizados en las sienes. Sus orejas, toque sus orejas, el lóbulo. Su nariz, frote su nariz, roce su nariz, la punta de la nariz. Su mandíbula, sus mejillas, sus pómulos, sus labios, su mentón, toda su mandíbula, también su nuca, su cuello, su hombro izquierdo, su brazo izquierdo, su hombro derecho, su brazo derecho, su garganta, su cuello, su pecho, su abdomen, su zona genital, su espalda, sus nalgas, su cadera izquierda, su pierna izquierda, su pie izquierdo, su cadera derecha, su pierna derecha, su pie derecho. Ahora sienta unas botas en los pies. Imagine unas botas, use su imaginación. Imagine que observa en sus pies dos botas pesadas de metal. Es una bota construida con un metal extraterrestre, que a pesar del tamaño que encaja en su pie, tiene un peso fabuloso. Es como si el sol se comprimiera hasta tener la forma de una pelota de tenis, pero el peso que tendría sería inimaginable. Con un material extraterrestre compacto, comprimido, que tiene mucho peso, han construido sus botas.
Y ahora usted siente que esas gotas son muy pesadas, muy pesadas, muy pesadas. Y imaginariamente haga el intento de levantar las gotas sin moverse y sienta que esas gotas son muy pesadas, muy pesadas. Pero el material extraterrestre utilizado en la fabricación de las gotas tiene otra propiedad, tiene una propiedad expansiva. Entonces esas gotas muy pesadas, nuevamente hace el intento de levantar las gotas sin moverse y siente que son muy pesadas, pero esa pesadez se expande, se propaga, empieza a subir por sus canillas, su pantorrilla, su rodilla, avanza por los muslos de las dos piernas, ahora está completamente pesado, paralizado. Sigue las caderas, la zona genital, las nalgas, la espalda, el abdomen, el pecho, los brazos, las manos. Solo queda el cuello hacia arriba libre, pero de la mitad hacia abajo, de la garganta hacia abajo. Todo es inmovilidad, pesadez, metal extraterrestre en acción. Y ahora sigue la segunda parte. El peso del metal se expande a partir de la garganta, la mandíbula, los labios, la nuca, el cuello, las orejas, la boca, la nariz, los ojos, las cejas, las orejas, la frente, la cabeza. Y ahora cierre los ojos por dentro y transpórtese a otra dimensión, a otro plano existencial. Y el vehículo de transporte es la música que pasaba desapercibida, pero que ahora atiende, presta atención. Esa música transporta a otro universo, a otra realidad, a otro nivel de conciencia. Y debe regresar con un mensaje obtenido, adquirido en esa otra dimensión. Imagine una luz brillante, muy brillante, intensa, intensa, que penetra a través de sus ojos, inunda su interior. Una luz brillante, muy brillante. Y ahora, por dentro abra los ojos. No se mueva, solo por dentro. Imagine que observa la habitación, las personas que están aquí, observa la televisión, la laptop. Ahora sonría por dentro. Una sonrisa de purificación, de liberación, de éxtasis, de placer, de gozo, de estabilidad.
Sienta sus manos pesadas, adormecidas, relajadas. Y muy suavemente, sin moverse, no debe moverse, por favor, no debe moverse. Control, dominio sobre la influencia viral, la influencia bacteriana, que se hipotetiza que nos controlan, somos esclavos, no. Fuerza de voluntad, no moverse. Muy suavemente y sin moverse, abra los ojos. Sonríe. Muy despacio, dedo por dedo, sin elevarlos mucho, solo apenas un movimiento imperceptible para notar que los está moviendo. Mueva los dedos de la mano izquierda. Muy bien. Ahora mueva los dedos de la mano derecha. Ahora igual, solo los dedos. Mueve el pie izquierdo. Mueve el pie derecho. Sonría. Haga puño con las dos manos. Junte la punta de los pies. Sonríe otra vez. La barbilla al hombro izquierdo. Hombro derecho. Al centro. Abra las manos. Abra los pies. Ya puede moverse. ¿Cómo le fue? Excelente. Hay una parte que me he conectado por él, pero sí después se siente muy bien cuando usted dice es una energía, lo he sentido clarito, clarito. Y bueno, yo sí siento que me relaja muchísimo, siento que todo el cuerpo como que suelta. Me siento muy bien, sí, es una cosa muy agradable. De que ahora sí hay cosas que ya estoy sí, Incorporando. incorporando, ¿no? Porque desde me era muy difícil concentrarme, me era muy difícil este, sentir a veces alguna sensación, muy hacer como estaba, no sé, la luz, que te veo, no sé, para mí eso era difícil, pero ahora sí siento que estoy incorporando, ahora sí siento que brilla, ¿no? Siento que, y bueno, me siento muy bien, muy Qué bien. bien, qué bien. Muy bien. Luis, ¿cómo le fue? Bien, me propuse no irme como otras veces y creo que lo logré. Por momentos sí, pero a la parte del tiempo estuvo consciente de cada cosa que dijo y me quedó muy importante, creo que es el tema de que el cuerpo es el que duerme y no la mente. Que además coincidió, ya estamos leyendo la mente, ¿no? Pero me mandé la mente con el propósito de no, de mantener la conciencia justo, ¿no? Y justo lo dijo usted, entonces traté de que la meditación y la psicomagia marcara eso, ¿no? Que no me fuera. Y buena parte del tiempo estuve consciente de cada instrucción que dio. O sea, sí lo conseguí, ¿no? Yo creo que eso es clave lo que usted dijo. Lo que fue una coincidencia, ¿no? O una sincronización, como dicen algunos, pero justo no quería quedarme como que dormido, estar lúcido todo el rato y lo pude mantener. Pero usted dijo clave, ¿no? O sea, lo que duerme es el cuerpo, ¿no? No la mente. Entonces creo que es parte de la disciplina, es justamente también asociándolo a la primera parte, que hay que tener la voluntad, ¿no? Porque creo que también eso es parte del entrenamiento que tenemos, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y Marilu? ¿Cómo le fue, Marilu? Sí, sí, de mi parte, pude relajarme también bastante. También cuando dijo que vayamos a otra galaxia, a otro lugar, pude ver tigres. Eran personas que tenían rostro de tigres. Y yo en mi mente le pregunté si era mi animal, ¿no? Porque todos tenemos un animal de poder. Y como me encuentro así recuperando mi salud,
Entonces yo en mi mente les pregunto, ustedes son mis animales de poder. No me hablaron, solamente me dieron una varita, como una tipo varita mágica. Era larguita, así como la de los magos, así era, larguita y con una puntita y me la dieron, ¿no? Y yo dije, ah, ya es porque puedo hacer magia. Ya. Y cuando vi la luz, la vi azul, pero me dijeron que la vea roja. Me dijeron, es roja, es roja, es roja. Bueno, eso es lo que yo puedo recordar y que sí me he sentido súper tranquila. Me he sentido súper, súper tranquila. De la agitación que tenía, que sí estaba que, uff, ahorita me he quedado mucho más relajada. Gracias. Muy bien, dígame, ¿está atravesando ciertas dificultades económicas? Digamos que lo que hace ratito con lo que usted dijo, me resonó algo muy importante, porque usted empezó a hablar acerca de em, acerca del peso, ¿no? Acerca del atlético. Yo empecé a escuchar todo eso y, y entonces una parte en la que usted dijo, si ustedes vieran a una persona que tiene, ¿no? Que tiene mucho sobrepeso y agitación, entonces eso me cayó boom a mí, ¿no? Y yo dije, ¿qué estoy sobrellevando? O sea, ¿cuál es el peso que estoy llevando tanto que me estoy agitando? Lo que pasa, maestro, es que he pasado una situación muy difícil y siento que me llegan cosas. Entonces, siento de que durante estos días, o sea, he tenido unos sueños, ya le contaré así en vivo. He soñado, o sea, he soñado, por ejemplo, que lavaba ropa, todo lo que es purificación. He soñado que lavaba ropa, he soñado con niñas vestidas de blanco, he soñado también con hombres, con hombres que entraban a mi casa y yo los botaba y les decía, ¿qué hacen acá? Y váyanse de acá. Que botaba hombres de mí. O sea, digamos que estos días he estado limpiando, purificando muchas cosas, ¿no? Y siento, y ahorita porque me dolía la garganta, no podía ni hablar, ahorita ya no me duele, lo que me fastidia es la agitación que siento, Ok, siento agitación, ese es el detalle. ok, miren, yo recuerdo un caso Ujú. de que dos personas estaban en un drive-in, o sea, como el pollón por la avenida Salaver, vendían pollos, estaban en un carro, y los dos eran médicos. Y miraron por la ventana, había un perro sentado, pero ahí inmóvil, que estaba jadeando, respiraba aceleradamente. Entonces comenzaron a hipotetizar, ¿no? Sí, de repente, es el clima, mira, está haciendo mucho frío, mira la neblina, sí, puede ser. Y diferentes hipótesis, teorías, hasta que llega el mozo con el pollo y le dice, se pone así cuando está con hambre, cuando está con apetito, ahí está la respuesta, no simple, ¿no? ¿Por qué? Como preámbulo, en televisión últimamente está saliendo un post sobre máscaras de tigre y máscaras de perro, creo. Y los de perro son los que se desbandan, gastan, y los de tigre son los que ahorran y que el trabajo lo hacen de manera ordenada, ¿no? Entonces, sin expandirse mucho, ¿no? Digamos, de repente puede ser, como todos vemos televisión, ese tipo, no sé si lo han visto ustedes, esa propaganda donde salen unas personas con máscara de tigre, ¿no? ¿La han visto o no? Ah, creo que algo sí recuerdo. Claro, sí, De un están banco, pasando. ¿no? De un banco creo que. Creo que es de un banco, sí, donde es el ahorro, y entonces, pero Eran ¿no? perdón, en mi visualización eran como, no sé si ustedes han visto los Thundercats, ¿no? Los felinos cósmicos de los dibujitos de los 80 por ahí. Así eran como, eran muy reales, no eran, no sé cómo explicarlo. No eran máscaras, claro, Pero lo hay que usted muchos menciona, ¿no es cierto? Diferentes escenarios, pero está bien, está bien.
Ok, muy bien. ¿Qué hora es? Ajá. Las 6:04. Ya, ok. Muy bien, entonces con esto culminamos. Espero que el próximo domingo nos podamos reunir. Con más normalidad, porque como, Ah. con más normalidad, digo, porque como ahora son las Claro, elecciones. las elecciones. ¿Quién habrá ganado? Flash, flash. Flash. Putin. Hincha de Putin. Bueno, el próximo domingo a la misma hora, gracias por su paciencia, su anuencia, su cooperación, su... Ya. Muy bien. También ya llega el fin de mes, el siguiente mes, ¿no? ¿Es 9? Sí, 9. En la lista del curso de hipnosis ahí figura. Ya es fecha de ponerse al día, ¿no? Ya Luis se adelantó. ¿Está bien? Ok. Mejórese, Marilú, que se ponga mejor, que vaya muy bien. Cuídate, nos vemos. Gracias. Marilú, Nos cuídate. vemos, cuídense. Ok. Igualmente, chao, cuídense. Muchas gracias. Chao, Marilú, pues te vaya bien. Ok, Nos vemos. Cris, nos vemos. Felicidades. También Ok, felicidades.